Hola, soy Albert Cortina, abogado, urbanista y escritor. Y bueno, entre otros libros de los que he escrito y que me gustaría hoy compartir con vosotros las reflexiones, está el que he titulado Transhumanismo, la nueva ideología que desafía a la fe cristiana, ¿no?, de la editorial Palabra. Es un librito muy breve, pensado precisamente para aquellos cristianos, ¿no?, aquellos católicos que quieran saber, bueno, ¿y por qué esa visión del ser humano, del transhumanismo, desafía mi visión cristiana, ¿no? Yo he ido a dar alguna charla, ¿no?, a padres, amigos, colegios, ¿no?, y siempre salía esta pregunta, decir, bueno, y entonces todo esto que cuentas, ¿no?, que lo hemos definido en otro vídeo, ¿no?, del transhumanismo, ¿en qué interpela a mi fe cristiana, ¿no? Y el resumen era precisamente en la visión del propio ser humano, ¿no?, en la respuesta a ¿y qué es el hombre, ¿no?, y qué es el ser humano, y cuál es la visión que tiene el transhumanismo y cuál es la visión que tenemos desde la visión cristiana, desde la Iglesia, desde esa criatura a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, en este pequeño librito, es un libro de bolsillo, yo creo que es fácil de leer, ¿no?, voy contraponiendo una serie de conceptos que curiosamente hasta ahora han sido conceptos que hemos tratado los cristianos, ¿no?, en nuestra tradición religiosa, ¿no? Habrá otras que también lo habrán tratado, ¿no?, porque claro, el tema que hay más allá de la muerte, por qué estoy yo aquí, qué propósito hay, también lo compartimos, ¿no?, en otras tradiciones espirituales, pero claro, la nuestra, ¿no?, la verdad, digamos, de la fe cristiana, pues hasta ahora ha dado unas respuestas ante esas preguntas que son las esenciales, ¿no?, para todo ser humano a lo largo de todos los tiempos, ¿no?, que daban un relato absolutamente coherente, porque es la verdad revelada, ¿no?, como sabemos, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, en Jesucristo, ¿no?, y que por tanto, bueno, tenemos el gran tesoro, ¿no?, los cristianos, pues de haber compartido y haber organizado una civilización, ¿no?, la civilización de corte cristiano, ¿no?, que hemos ido viviendo hasta ahora, ¿no? Pero como vimos en otro vídeo que relacionábamos el transhumanismo con el nuevo orden mundial, ese poder político, económico, global, ¿no?, lo que siempre ha pretendido es tener una religión a su medida, ¿no? Y más allá de definir el tema del transhumanismo como una ideología, en este librito pequeño, es una colección de bolsillo, ¿no?, hice la reflexión de ¿y si no solo es una ideología el transhumanismo, sino que también intenta ser la nueva religión global? Ese poder del globalismo, del nuevo orden mundial, necesita, como en su día el Imperio Romano, ¿no?, que era pagano, como un poco nuestro mundo actual, ¿no?, que es secular, una religión del ser humano, no una religión de Dios, como nuestra religión cristiana, ¿no?, en la cual Dios es el creador, ¿no?, sino, como hemos dicho en otra ocasión, nosotros nos constituimos en pequeños dioses, ¿no?, en aquella tentación, recordad, ¿no?, del diablo, ¿no?, de seréis como dioses, y vamos a hacer una religión secular, ¿no? Algunos han denominado la religión secular del hombre. Nos vamos a entronizar nosotros como más, y vamos a determinar un relato que muchas veces es como una religión de sustitución, ¿no?, a la cristiana, o si queréis, a veces lo defino así, ¿no?, una religión low cost, ¿no?, es decir, marca blanca, una imitación de lo que la verdadera fe, nuestra fe cristiana, pues nos ha revelado, y que participamos desde, bueno, pues desde la fe. Tenemos que creer en esa revelación y tenemos esa esperanza, ¿no? Entonces, para ir concretando en los términos, ¿no?, el primero, bueno, vamos a, de alguna manera, construir un hombre nuevo, ¿no? Bien, el transhumanismo sabemos cómo lo pretende, a través del mejoramiento tecnológico, ¿no?, científico-tecnológico del ser humano. El cristianismo es a partir de la fe y a partir de la salvación, ¿no?, que el Señor nos ha abierto, ¿no?, a partir de su encarnación, muerte y resurrección, ¿no? Claro, no es en balde, ¿no?, que haya realizado, digamos, en el plan de Dios esa restauración, ¿no?, del ser humano, ¿no? La versión low cost, ¿no?, prescinde de esa gracia, ¿no?, y de ese don
que la Trinidad, ¿no? El Dios Trinitario, ¿no? Nos ha ofrecido, ¿verdad? Repito, con esa redención, ¿no? Con esa promesa de inmortalidad del alma y de resurrección del cuerpo glorioso, ¿no? A través de, bueno, vamos a hibridar, vamos a manipular, vamos a hacer que el cuerpo cada vez sea, como he dicho antes, que envejezca menos, que incluso no sea frágil, ¿no? Cuando la fragilidad, la superación de la vulnerabilidad y de la fragilidad que es propia del ser humano, ¿no? es un camino de salvación, ¿no? Es decir, que lo que nos mostró Cristo, ¿no? Con su fragilidad en su naturaleza humana, sabemos que Jesucristo tiene la naturaleza divina y la comparte, ¿no? Con la naturaleza humana, en esa pasión, ¿no? Y muerte en cruz, ¿no? Tan dolorosa, tan sufriente, le dio un vuelco, le dio un sentido, ¿no? O sea, al final lo que nos dio es precisamente vencer a la muerte, ¿no? y abrirnos, ¿no? A esa resurrección, anticipándonos cómo vamos a ser nosotros, ¿no? En cuerpo y en espíritu, ¿no? Y por tanto, ese relato ya nos lo han revelado, pero nosotros, en esa soberbia que tiene el ser humano, ¿no? Cuando queremos ser dioses, ¿no? Cuando queremos caer en esa tentación, queremos girar el relato, ¿no? Nos sobra esa visión del sufrimiento. No hablo del dolor, todo el mundo queremos evitar el dolor. Yo creo que la medicina, la tecnología, la ciencia, si evita el dolor, ¿no? En parte si evita el sufrimiento innecesario, bien. Pero esa visión, ¿no? De no darle sentido y propósito, ¿no? A algo que es tan humano, ¿no? Como es el sufrimiento, pues yo creo que ahí se contrapone la ideología del transhumanismo, que habla de la abolición del sufrimiento, y la fe cristiana, que dice dar un sentido a ese sufrimiento, unirnos a la cruz de Jesucristo, ¿no? Y por tanto es un camino de redención, ¿no? De corredención, si queréis, ¿no? El Redentor es el Jesucristo, pero nosotros con nuestro sufrimiento, con nuestras cruces del día a día, ¿no? Involuntarias muchas veces, inexplicables, ¿no? Muchísimas veces, ¿no? El mal del mundo, el sufrimiento de un niño, ¿no? Estamos viendo las guerras, estamos viendo cáncer, estamos viendo enfermedades, ¿no? No sabemos, ¿no? No nos gustaría que esto siguiese así, pero sabemos que hay un propósito, hay unos frutos, hay un bien, ¿no? El transhumanismo a una sociedad secularizada que evita la muerte, que evita el dolor, le está dando una falsa imagen, ¿no? De evitar el sufrimiento, ¿no? Y lo estamos viendo pues con fármacos, con otros tipos de cosas en los cuales al final se quiere sustituir un tema que me parece a mí esencial, que es, repito, dar propósito y sentido a lo que vamos viviendo. No lo buscamos, no queremos ese sufrimiento, pero si se nos da, pues tenemos que darle el sentido cristiano, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Otro tema es la trascendencia, ¿no? O sea, el transhumanismo nos está ofreciendo una visión de trascender nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? A un soporte distinto al cuerpo biológico, ¿no? Y en cambio el cristianismo lo que nos está hablando es de una trascendencia no inmanente. No estamos hablando de un Dios inmanente, ¿no? Como la New Age o como otras visiones espirituales, si queréis, más orientales, ¿no? Donde parece como que Dios está solo en la naturaleza, en las plantas, en el ser humano. Nosotros creemos en un Dios trascendente, ¿no? O sea, la creación es obra del Creador, pero el Creador no es la creación, no hay que confundirla, ¿no? El transhumanismo, en una visión neonóstica, ¿no? Es una nueva espiritualidad que da pie a esa herejía del gnosticismo. De alguna manera lo que nos está diciendo es, como está diciendo, que seréis como dioses, que todos tenemos esa chispa de la divinidad en nuestro interior, ¿no? Lo vamos a poder hacer, repito, por nuestros propios medios, ¿no? Es un poco la herejía del pelagianismo, ¿no? Nosotros mismos vamos a trascender, nosotros mismos nos vamos a salvar. No necesitamos un Dios personal,
Dios creador que sea alguien en mayúscula, ¿no? No necesitamos una trascendencia en la vida eterna, ¿no? O sea, nosotros vamos a trascendernos, repito, dicen ellos, a través de la tecnología, ¿no? Vamos a superar la evolución del ser humano y vamos a ser otra cosa, un posthumano, por nuestros propios medios, ¿no? Repito, nuestra visión de trascendencia es hay alguien que está por encima del ser humano y de la propia creación, es Dios, Dios personal, la Trinidad, tres personas y un único Dios, ¿no? La creación es producto de ese creador, está hecho a su imagen y semejanza, sobre todo el ser humano, ¿no? Y esa visión de trascender nuestra condición actual, ¿no? Que es una naturaleza caída, ¿no? Por el pecado original, ¿no? Por eso sufrimos, por eso morimos, por eso el reino de Dios no está todavía plenamente instituido, ¿no? en nuestro entorno, por eso decimos, ¿no? En el Padre Nuestro, ven Señor Jesús, ¿no? Venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Estamos construyendo, somos constructores, como decía Juan Pablo II, de la civilización del amor, ¿no? Que en definitiva es el reino de Dios, ¿no? Pero entendiendo que no tenemos una visión, repito, gnóstica, New Age, de la inmanencia. Todo es Dios, todos somos divinos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una visión de trascendencia, de un Dios trascendente. Por lo tanto, ahí ya tenemos otra diferencia entre lo que es esa visión del transhumanismo cuando quiere convertirse en una nueva tecnoespiritualidad, en una religión, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Otra es la que he comentado antes de esa visión neonóstica, ¿no? El obispo Munilla recientemente hizo un vídeo extraordinario, ¿no? Tenemos con el transhumanismo y con esa visión de una nueva religión del hombre universal, secular, a las dos grandes herejías que nos han ido acompañando, entre otras, ¿no? En la historia de la Iglesia y del cristianismo, ¿no? Una es el gnosticismo y la otra es el pelagianismo, ¿no? Bueno, pues esa ideología del transhumanismo bebe de las dos, ¿no? ¿En qué sentido? En el tema del neognosticismo, es decir, volver a esa vieja herejía que ya estuvo de alguna manera incardinada en los orígenes del cristianismo, ¿no? Y que es tan difícil a veces de distinguir, ¿no? Y de ahí esa visión del adversario, del diablo, ¿no? Que engaña, ¿no? Es el mono de Dios, ¿no? Intenta explicarnos una cosa, ¿no? Pero está queriendo decir otra, ¿no? El gnosticismo es eso, ¿no? O sea, nos está dando una explicación espiritual, ¿no? Pero no es la cristiana, ¿no? ¿Y cómo? Nos está diciendo que somos un espíritu encerrados en un cuerpo, en una materia, ¿no? En la cual la materia tiene que desaparecer, ¿no? El cuerpo no es importante y que lo que va a trascender, ¿no? Y lo que tenemos que cuidar es ese espíritu, que no denominan alma, ¿no? Pero esa visión que hoy en día la New Age, ¿no? Que es una visión, yo creo, que acompaña en esa idea mística al transhumanismo, ¿no? Le va muy bien, ¿no? Entender, repito, que la mente, ellos dirán el espíritu, pero en definitiva están hablando de una cosa que todavía es muy material, ¿no? Que es los datos, la mente, el pensamiento, ¿no? El cerebro, ¿no? Bueno, eso es lo que va a trascender, eso es lo importante, ese es el espíritu, y en el neognosticismo tecnológico eso es lo que de alguna manera necesita o va a romper las cadenas, ¿no? De la materia y del cuerpo, ¿no? Claro, en el cristianismo nosotros no despreciamos la materia, es la creación de Dios, gloriosa, ¿no? Caída por el pecado, ¿no? Pecado original. No despreciamos el cuerpo. San Juan Pablo II y otros papas, como sabéis, pues han desarrollado perfectísimamente lo que es la teología del cuerpo, ¿no? Yo creo que en estos tiempos en los que se pone en cuestión, ¿no? Precisamente el tema de la naturaleza humana, del cuerpo, de la biología, de nuestro género, de nuestra concepción del ser humano, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Es muy importante reflexionar sobre el papel de la materia en la creación y el cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es? Bueno, precisamente esa visión de cuerpo glorioso, ¿no? En la cual, unido a una alma inmortal, va a ser la resurrección, ¿no?
Claro, ese relato cristiano, ¿no? Lo tenemos que recuperar, porque es que si no nos venden el low cost, el de una mente en un robot o en un holograma y que después eso va a ser la vida eterna, que es la inmortalidad. No, no. O sea, nosotros tenemos un relato y para eso es importante releer las Escrituras, leer el Apocalipsis que nos anuncia precisamente esto, ¿no? Entender bien lo que quiere decir el tiempo en que Cristo pasó después de la resurrección entre los discípulos, mostrando cómo iba a ser nuestra resurrección, ¿no? Ese cuerpo glorioso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Antes de la ascensión, ¿no? Nos lo muestra de alguna manera en la transfiguración, en el monte Tabor, ¿no? Es otro momento que enseña a los discípulos para que tengamos esperanza y luz, ¿no? Eso es lo que os espera. La Santísima Virgen, nuestra Madre, ¿no? Esa criatura que ya tiene, ya goza, ¿no? de ese estado en el cual nosotros vamos en el fin de los tiempos, ¿no? El fin del mundo, ¿verdad? A tener, ¿no? Que es lo que en el credo siempre recitamos, ¿no? Creo en la resurrección de la carne, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos. Está hablando de esa resurrección del cuerpo glorioso. No está hablando solo de la alma inmortal. Por eso la importancia en el cristianismo de la encarnación, ¿no? Cuerpo, alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El espíritu de Dios, ¿no? Que también habita en nosotros, ¿no? Claro, todo eso no lo podemos perder. Si es que es el tesoro de la explicación de qué somos y hacia dónde vamos a ser, ¿no? Por lo tanto, la visión gnóstica no nos convence, ¿no? Pero la visión del pelagianismo, ¿qué es? Bueno, nosotros con nuestros propios medios vamos a salvarnos, ¿no? O sea, de acuerdo, Cristo, pero oye, yo con mis acciones, con mis méritos voy a mejorar la humanidad, la ecología, el planeta, al ser humano, ¿no? Bueno, o sea, es otra herejía, ¿no? Que la Iglesia, en este caso, pues Monseñor Munilla lo explica muy bien, ¿no? El Papa Francisco también lo ha dicho varias veces, ¿no? El peligro del neopelagianismo, del creernos que solo por nuestras propias fuerzas, solo por nuestra tecnología, solo por la ciencia, solo por esa visión materialista, ¿no? del ser humano y de la visión del mundo, ¿no? Vamos a salvarnos, ¿no? Bueno, pues eso es caer de nuevo en otra herejía que el cristiano que construye, que no, o sea, no es una dejadez del mundo, ¿no? Somos del mundo sin ser del mundo. Estamos construyendo esa civilización del amor, ¿no? Pero entendiendo que es la providencia la que lleva. Digamos, el plan es de Dios, ¿no? Nosotros contribuimos muy modestamente, ¿no? Entonces, claro que tenemos que avanzar en ciencia, claro que tenemos que avanzar en tecnología, como he dicho ya en otro capítulo, en medicina, todo lo que haga florecer el bien común, la convivencia de las personas, la paz, la justicia, la dignidad, nos puede ayudar muchísimo, porque la ciencia es obra de Dios también, somos también creadores en minúscula, o sea, no podemos dejar de ser, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es creador en mayúscula, nosotros participamos, ¿no? Y Dios quiere que construyamos esa civilización y ese bien común, ¿no? También con nuestro esfuerzo y con nuestro conocimiento, sabiduría, inteligencia, ¿no? Pero la diferencia está en creernos, como el diablo siempre nos tienta, ¿no? Con la soberbia, ¿no? No, con la humildad. Científicos, tecnólogos, humildad, ¿no? Nosotros mismos, humildad. No lo podemos todo, no podemos construir una torre de Babel, ¿no? Porque entonces estamos construyendo un gigante con pies de barro, ¿no? Mientras estemos claramente pensando en que quien lleva, digamos, el plan, la historia, ¿no? Es Dios, ¿no? Nosotros simplemente somos instrumentos, somos criaturas, ¿no? Bueno, pues esto diferencia al pelagianismo y al transhumanismo, que, repito, cree que con la tecnología, en esa religión secular y del ser humano, donde Dios ya no cuenta, ¿no? El plan de Dios que estábamos comentando hasta ahora no cuenta, somos nosotros quien vamos a revertir el cambio climático, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Ojito, ¿no? Modestamente lo podemos cambiar, humildemente, pero fijaros en nuestra Madre, en la Santísima Virgen, ¿no? O sea, ¿cómo cambió el mundo? Diciendo que sí, ¿no? Hágase en mí tu voluntad, ¿no? Esa humildad que necesita la humanidad, ¿no?
vamos a contribuir en el plan de Dios con todas las herramientas posibles, ¿no? No vamos a construir una nueva religión, ¿no? No queremos, repito, una religión del hombre, ¿no? Queremos volver a la religión de Dios, ¿no? Del Dios verdadero, ¿no? La Trinidad, Cristo, ¿no? Bueno, esa sería otra diferencia, ¿no? Otra, el tema de la inmortalidad frente a la vida eterna, ¿no? El transhumanismo, claro, sabe que el ser humano está muy preocupado por la muerte, ¿no? y por dar sentido. Y entonces, claro, desde el ateísmo, que ha sido como un poco el que ha acompañado a esa visión materialista, cientifista en el siglo XX, pues bueno, claro, se acabó. Muy bien, se acabó. Entonces, eso hay gente que sí cree en ese dogma, ¿no? Del ateísmo, es otro dogma, otra religión, ¿no? El marxismo, el comunismo, etcétera, unidos a ese ateísmo, ¿no? Que ya nos anunció Fátima, ¿no? Nuestra Señora en Fátima nos dijo, va a expandirse los errores de Rusia, la Unión Soviética. En definitiva era ese marxismo, ese ateísmo, ¿no? Que ahora lo tenemos en una apostasía y en un marxismo cultural, ¿no? En esa visión ideológica que hemos ido comentando tanto en el bloque, en el otro vídeo del nuevo orden mundial, ¿no? Y en este sobre esa nueva religión secular que se está construyendo y que pretende ser sustitutoria del cristianismo, que es universal. Por eso la Iglesia católica quiere decir universal, ¿no? Para todos, para todo el pueblo de Dios, para toda la humanidad, ¿no? Que quiera acoger libremente el mensaje del Señor, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Y por otro lado, pues una visión, repito, de construcción por parte nuestra. Entonces, en esa construcción dicen, bueno, vamos a darle una solución al ser humano que ya no sea el ateísmo, sino que sea una falsa trascendencia y una falsa inmortalidad, ¿no? Y es cuando hemos comentado que se le anuncia a ese ser actual, contemporáneo, que está ya desarraigado, ¿no? En muchos casos de la visión cristiana de vida eterna, ¿no? Hacia lo que se denomina, pues eso, ¿no? La inmortalidad cibernética. Vamos a transmigrar la mente a un robot, a un holograma, y ahí es donde vas a ser inmortal, porque dejarás el cuerpo biológico que, aunque lo reparemos con la medicina y que podamos hacer una superlongevidad, ¿no? de 200 años, ¿no? Pero sabe que muere, caduca y muere, ¿no? Y en cambio la promesa de inmortalidad que nos ofrece el transhumanismo es en esa vida, ese metaverso, si queréis, en esa vida virtual, ¿no? Que no es la vida eterna, ¿no? Claro, nosotros tenemos un gran tesoro, ¿no? Y es que en la revelación nos está explicando Dios cómo va a ser esa vida eterna, ¿no? Entonces es muy curioso porque cuando yo hablo con mis amigos, incluso muy bien formados, católicos y tal, sabemos muy poco definir hacia estas otras personas que están ofreciendo esa inmortalidad, digamos, de pacotilla, ¿no? Nuestra visión de vida eterna, ¿no? Cuesta, porque tal vez no nos hemos formado suficientemente, ¿no? Lo que comentaba antes de entender que la resurrección de cuerpo y alma, no en ese cuerpo resucitado, glorioso, con un alma inmortal, es el futuro, el mundo que se avecina, ¿no? Que es un programa que dirijo con HM Televisión, pero que bueno, ¿qué vida futura nos espera, ¿no? Bueno, nos espera la inmortalidad y el cuerpo glorioso, ¿no? De alguna manera la resurrección. ¿En qué fase o en qué momento? En la vida eterna. Entonces, claro, cuando te dicen, bueno, pues defíneme la vida eterna, no es fácil. Bueno, pues los cristianos, yo creo que tenemos que reflexionar para poder contradecir, ¿no? A los que nos ofrecen la inmortalidad cibernética esta de low cost y de pacotilla, ¿no? Cómo Dios, cómo la revelación, ¿no? Nos explica estos cielos nuevos, tierra nueva, esa nueva Jerusalén celestial, ese cielo, esa vida eterna, que es estar en comunión permanente con Dios, ¿no? Es estar en conexión y en comunión permanente con el Sagrado Corazón de Jesús, con el Inmaculado Corazón de María, en comunión con la Trinidad, como las tres personas de la Trinidad están entre ellas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, profundizar en ello y explicarlo a nuestro mundo secularizado, descreído, descristianizado, ¿no? Vuelve a ser fundamental, ¿no? Yo creo que
Por eso el librito este de la editorial Palabra un poco dice, bueno, oye, que nosotros tenemos un tesoro, pero hay que saberlo explicar a los seres humanos de nuestro tiempo, ¿no? Que ya han perdido, sobre todo los muy jóvenes, ¿no? Ya han perdido esas raíces cristianas. Todavía hay gente, incluso atea, que tiene esa visión de valor cristiano, ¿no? En la cual entiende todavía ciertas cosas, aunque sea para contraponerlas o para decir que no quiere saber nada de ellas, ¿no? Pero claro, el problema que tenemos ahora es la indiferencia religiosa que ha habido durante un tiempo, el no tener ninguna raíz, ¿no? En Occidente al menos, ¿no? Por parte de ciertos jóvenes. Y claro, cuando les hablas de vida eterna, y en cambio estos que vienen ahora, ¿no? A hacernos esta religión secular, universal, globalista, ¿no? Del nuevo orden mundial, y que les vende inmortalidad cibernética a través de series de televisión, de películas de ciencia ficción, ¿no? Pues claro, les dan un relato, se apuntan, cuando nosotros, utilizando los medios que tengamos que utilizar, ¿no? He citado películas, series, literatura, a profundizar, ¿no? En el relato del Apocalipsis, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Bueno, tenemos que visualizar lo que va a ser también la vida eterna, ¿no? Por lo tanto, es muy bonito, invito a que lo hagamos, ¿no? Porque yo mismo también, pues muchas veces, no sabría expresar, ¿no? ¿Qué es el cielo, ¿no? Y por qué va a ser tan maravilloso y por qué nuestro destino como seres humanos en la tierra, nuestro objetivo es el cielo. Nuestro objetivo es la vida eterna. O sea, nuestro objetivo no es un máster, un mejor proyecto profesional, incluso nuestro matrimonio. No, o sea, todo lo tenemos que encauzar, ¿no? Con la gracia, ¿no? La gracia santificante, ¿no? Que nos lleva a que todo eso que es muy bueno, si lo llevamos bien, ¿no? Pero el objetivo final es ir al cielo, ¿no? Es ganarnos la salvación, ¿no? Es entrar en esa vida eterna, en esa resurrección del cuerpo y en esa inmortalidad del alma, ¿no? Pues a ver cómo lo explicamos, ¿no? Porque si no lo explicamos nosotros, van a explicar el otro relato low cost, que a través, ya te digo, es muy atractiva, las películas, ¿no? O sea, hay muchas películas que están vendiendo un relato pseudo religioso sin venderlo, ¿no? O sea, esa idea que decíamos de la New Age, que dice, no, si esto no es una religión organizada, bueno, oye, que es que cuando ves gente que está en esa visión pseudo espiritual, tiene sus dogmas, tiene sus gurús, tiene sus profetas, y por lo tanto dice, esto es una religión. Y cuando los de la élite del nuevo orden mundial practican determinadas técnicas o de esa pseudo espiritualidad, dices, bueno, esa es la espiritualidad híbrida, sincrética, ¿no? Que está pretendiendo el nuevo orden mundial, que lo comentamos en otro programa, ¿no? Es decir, necesita el nuevo orden mundial económico y político una religión oficial, y esa espiritualidad universalista global es la del hombre, y si me permitís es la del anticristo, ¿vale? Entonces es la contravisión de lo que será el Salvador, ¿no? Que al final de los tiempos, ¿no? Tenemos esa esperanza, ¿no? De que va a ser quien restaurará todo, ¿no? En Cristo, ¿no? Y ahí viene, y termino si queréis, habría más temas, pero ahí viene el tema de la esperanza, ¿no? También están ofreciendo una falsa esperanza, ¿no? Frente a la verdad, a la verdadera esperanza, ¿no? Y entonces diréis, bueno, pero ¿cómo discernir? ¿Cómo vamos a distinguir, ¿no? Entre ese optimismo tecnológico, utilizo la palabra optimismo, ¿no? Esa visión positiva, ¿no? De que la tecnología nos salva, de que esa nueva religión que no tiene dogmas, que no tiene normas, que es fluida, que es fantástica porque es el bienestar, ¿no? La felicidad no plena, ¿no? Ese es otro tema también que ellos tratan, ¿no? El super bienestar. Están planteando un super bienestar desde el transhumanismo y desde esta visión New Age y de esa religión del hombre, ¿no? Hecha para el hombre, pero esa felicidad es caduca, es corta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las bienaventuranzas que nos están mostrando como un código de lo que es la auténtica felicidad, la felicidad plena, ¿no? Bienaventuranza, como sabéis, quiere decir felicidad, ¿no? Felices aquellos que, ¿no? Bienaventurados aquellos que. Entonces,
Jesús nos ha dado un código perfecto, ¿no?, de cómo ser felices, ¿no?, y cómo ser felices siempre de la mano de Dios, ¿no?, y con la ayuda de nuestra madre, ¿no?, que siempre es la que de alguna manera nos está llevando en estos momentos de tanta confusión, de tanta tribulación, de últimos tiempos, ¿no? Es el ejemplo buenísimo, ¿no? O sea, yo creo que nos ha puesto Dios a la Virgen precisamente para que sepamos cómo conducirnos, ¿no?, en esa etapa todavía de criaturas, porque al final es ver cómo se condujo ella, que recordad que al principio es simplemente con un sí, con un fiat, sí, ante un ángel, ¿no?, el arcángel San Gabriel, que le está proponiendo unas cosas que no entiende, ¿no? Nosotros están ofreciéndonos un mundo que no entendemos, que no nos gusta, pero en cambio, como dijimos también en el otro programa, no tenemos que tener miedo, ¿no? La Santísima Virgen no tuvo miedo. Lo primero que le dice el arcángel, ¿no?, Gabriel, es: no tengas miedo, ¿no? O sea, vengo de Dios, ¿no? O sea, y ella dice: hágase en mí según tu palabra. Yo creo que ese ejemplo de humildad es el que tenemos que tener para no caer en esa pseudo religión tecnológica, esa espiritualidad del hombre, que lo que está de alguna manera propiciando es el yo, el ego, una interioridad vacía, porque al final es encontrarte a ti mismo, no a Dios, a ti, ¿no? Sonará mucho, ¿no?, porque en muchas de las prácticas de esa pseudo religión o espiritualidad lo que se potencia es eso, ¿no? En cambio, la Virgen entendió muy claramente, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Dios estaba hablando y estaba encarnándose. Es precioso, porque no es que digamos que es un Dios que está ahí en los cielos y que no nos tiene en cuenta, ¿no? Un poco como el gnosticismo, ¿no?, que tiene ahí un demiurgo que ha organizado el mundo, pero lo ha dejado fuera de la mano de Dios, ¿no? Que se dice dejado de la mano de Dios. No. Está con nosotros, ¿no? Y la Virgen la fue acompañando hasta el momento difícil, ¿no?, de la pasión, ¿no?, de la pasión y muerte, y de esa esperanza de resurrección. ¿Qué ejemplo más claro queréis, ¿no? ¿Qué ejemplo más claro, ¿no? Y después, también, posteriormente a la resurrección, en el cenáculo y en la venida del Espíritu Santo, que es lo que estamos ahora esperando, ese segundo Pentecostés, ¿no?, en el cual yo creo que es muy bonito, ¿no?, porque en las apariciones marianas, ¿no?, que tenemos muchas, ¿no?, tenemos Fátima, tenemos Lourdes, tenemos Medjugorje, tenemos Garabandal, tenemos muchísimas apariciones en las que la Virgen lo que nos está diciendo es: volved a Dios, convertiros, ¿no?, acercaros a mi Hijo, ¿no?, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Abandonad esas pseudo religión, como decíamos antes, ¿no?, que no os lleva a ningún lado, ¿no?, sino que centraros, ¿no?, en Cristo, centraros, ¿no?, y después confiad, como ella confió, en que el Espíritu Santo, ¿no?, la iba a ir acompañando, ¿no? ¿Os imagináis, ¿no?, la encarnación? O sea, al final fue el Espíritu Santo que entró en ella, ¿no?, se encarna, ¿no?, de alguna manera encarna a Jesucristo, ¿no?, pero claro, está llena de gracia, ¿no? Entonces, lo que nos están prometiendo, ¿no?, en esta visión del aviso, de un milagro, ¿no?, de entender que cuando esté todo muy mal, ¿no?, cuando hayamos perdido esa noción que el cristianismo nos ha dado a lo largo de todos estos 2000 años, etcétera, no suframos, ¿no? Dios es misericordioso, y ante la catástrofe primero nos va a avisar, nos va a dar una iluminación de la conciencia, ¿no?, vernos como Dios nos ve, ¿no?, y no como nosotros mismos querríamos vernos, ¿no?, vernos en nuestro pecado, en nuestras omisiones, ¿no?, en nuestra soberbia. Repito que el mayor pecado que el diablo nos inocula es la soberbia, ¿no? La Virgen nos facilita, ¿no?, nos muestra la humildad, ¿verdad?, la sencillez, la humildad. Entonces, cuando mucha gente, muchas personas, ¿no?, personas muy vinculadas a este canal también, ¿no?, y con Belén y tal, lo comentábamos, ¿no?, y hay personas que han anticipado esa iluminación de la conciencia, ¿no?, y se han convertido de un ateísmo o de una visión New Age o de una visión que no les llevaba a ninguna parte, ¿no?, y se han convertido así, ¿no?, en un plis-plas, ¿no?, y es porque el Espíritu Santo está actuando, y todavía va a actuar más, ¿no?,
es muy creativo, ¿eh? O sea, que a veces pensamos, ¿y cómo actúa el Espíritu Santo si todo se está derrumbando, si la Iglesia, si el Papa, si... No, es que el Espíritu Santo es muy creativo. Confiemos en el Espíritu Santo y en esa iluminación que es particular, ¿no? Que es la que tenemos cuando vamos a morir, ¿no? Ese juicio que se nos dice, ¿no? Del juicio particular, ese aviso, ¿no? A nivel particular, que es una obra de misericordia del Señor, ¿no? De ver nuestra vida, de ver todo lo que, tal como Él nos ve, ¿no? En el pecado, pero también en el amor, ¿no? O sea, yo creo que ahí habrá ese juicio particular. Lo va a hacer a toda la humanidad. Esa es la promesa de la Virgen, por ejemplo, en Garabandal, ¿no? Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, que de alguna manera nos está anunciando que toda la humanidad en algún momento, cuando estemos muy mal, cuando hayamos perdido, repito, ¿no? Estemos muy metidos ya en esa religión del anticristo y de la secular, esta que comentábamos antes, cuando ya hayamos perdido el norte, ¿no? Bueno, pues en un acto de misericordia Dios nos va a dar como dos cosas, ¿no? Una iluminación de la conciencia, el aviso, y un milagro, ¿no? Para que los que no hayan dicho que sí al primero, ¿no? Que es un sí, que esperemos ser todos, ¿no? Los que vivamos o vivan, ¿no? El aviso, ¿no? Hay como una segunda opción, ¿no? Decir, bueno, aquellos que habéis dicho, bueno, depende, ¿no? Vais a decir, depende. Bueno, pues habrá como el milagro, ¿no? Y claro, habrá los que dirán en su libertad que no. Y tal vez habrá un castigo, ¿no? Que es condicional, pero para toda la humanidad, para esa, bueno, como sabemos, ¿no? O sea, Dios respeta nuestra libertad, ¿no? Y primero hay un acto de justicia, de misericordia, hay un acto una acción del Señor, ¿no? De justicia, porque hemos querido construir esa torre de Babel, porque hemos querido construir esa religión del mono de Dios que es el diablo, ¿no? Esa futura religión del anticristo. Nos hemos querido voluntariamente apartado de Dios, no hemos querido entrar en ese aviso, ¿no? en esa iluminación de la conciencia, no hemos querido creer en segunda oportunidad, ¿no? En ese milagro extraordinario, ¿no? Que se nos anuncia también en Garabandal, por ejemplo, ¿no? En Los Pinos, es decir, pero yo creo que en todos los santuarios marianos, ¿no? Puede haber, ¿no? como ese milagro, ¿no? Que seguramente puede ser eucarístico, quien tenga la gloria de vivirlo, ¿no? Pues nos lo podrá describir, pero que va a ser como esa gran oportunidad de nuevo, ¿no? Para que digamos sí, ¿no? Al Señor y digamos no a todo lo demás, a esa otra falsa espiritualidad, a esa falsa religión, a esas falsas iglesias, a esos falsos profetas, ¿no? A eso que ya está anunciado, ¿no? En las Escrituras, ¿no? O sea, que no estamos inventando nada, simplemente releer en clave de contemplación, ¿no? Todas estas Escrituras que nos están ya anunciando esto y que tenemos que ser fuertes y firmes en la fe, ¿no? Para sobrellevar esto, ¿no? Y tenemos la esperanza, digamos, de que el tema termina bien, ¿no? Estamos en el equipo ganador, ¿eh? No lo tenemos que olvidar, ¿no? O sea, no nos tenemos que dejar que pasemos todas las tribulaciones que tengamos que pasar, ¿no? Como persona o como humanidad, ¿no? No nos tenemos que dejar engañar y no pasarnos a esa otra falsa religión que, como los espejitos estos que algunos ofrecían, ¿no? A los indígenas en donde sea, ¿no? Nos estaban dando gato por liebre, ¿no? Por tanto, es un momento clave para entender que ese transhumanismo, que esa New Age, que esa religión secular del hombre, del anticristo, ¿no? Es falsa, ¿no? Y nosotros no solo caer en ella, sino que tenemos que anunciar la verdad, la buena nueva, la religión verdadera, la verdad, ¿no? Y lo tenemos que saber hacer muy bien y a veces pues muchos cristianos pues nos tenemos que formar y, como decía antes, tenemos que en la clave última que quería transmitir de cómo explicar la esperanza, ¿no? La esperanza cristiana frente a ese falso optimismo o esa falsa esperanza, pues bueno, es todo eso que decimos, ¿no? O sea, yo veo a la Virgen, a nuestra Madre, encinta, ¿no? Recordar que es un poco Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? A la que tenemos mucha devoción también en este canal y que nos está, repito, dando una pauta, ¿no? ¿Y cuál era la esperanza de la Virgen, ¿no? Con San Juan al pie de la cruz, ¿no? Viendo que todo había acabado, aparentemente, ¿no? Jesús, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, allí muerto en la cruz, ¿no? O sea,
cómo la Virgen, además del dolor, ¿no? Yo siempre he reflexionado sobre su entereza de cara a la esperanza, ¿no? Por eso es extraordinaria, ¿no? Y por eso es modelo, ¿no? Porque no se dejó vencer y lloró y tuvo dolor y humano, ¿no? Pero sabía, porque creía, ¿no?, en que habría una resurrección, ¿no? Esa es nuestra esperanza cristiana, no la del transhumanismo o, como he dicho antes, otras espiritualidades que son falsas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que un poco en el pequeño librito de bolsillo, ¿no?, de palabra, ¿no?, intento explicar. Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana, pero a la vez un refuerzo del cristiano en su fe para saber explicar y contraponer nuestra oferta, que es un tesoro y es una maravilla, ¿no? Y ya está, y eso es un poco lo que os quería explicar y muchísimas gracias.